Atlanta Braves vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Braves en Brewers, Grant Holmes se espera que sea el abridor para Atlanta. Holmes ha aparecido en 10 juegos en 2024 con una efectividad de 2.71 WHIP de 0.94. El derecho poncha al 23.6% de los bateadores con un 5.6% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 39.3% sin jonrones permitidos. Colin Rea será el abridor para Milwaukee. Rea ha aparecido en 20 juegos con una efectividad de 3.61 WHIP de 1.21. El derecho poncha al 18.2% de los bateadores con un 7.1% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 42.1% con 1.15 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Braves están bateando 209 y los Brewers 235. El picheo de Atlanta limita a los oponentes a un promedio de bateo de 221 en la carretera. El bullpen de los Braves tiene una efectividad de 3.02 en la carretera. Los Braves tienen un récord de 28-20 a la baja en la carretera y 16-7 cuando enfrentan equipos con un porcentaje de victorias de 540 o más. Juega Atlanta y Milwaukee a menos de 8.5. Chicago Cubs vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Cubs en Reds, Jameson Taillon es el abridor para Chicago. Taillon en 17 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 2.96 con un WHIP de 1.15. El veterano tiene un porcentaje de ponches de 19.1% con un 5.1% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 38.4% con 1.08 jonrones por 9 entradas. Carson Spears es el abridor para Cincinnati. Spears ha aparecido en 10 juegos con una efectividad de 3.83 y un WHIP de 1.26. El derecho poncha al 20.5% de los bateadores con un 4.5% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 37.4% con 0.96 jonrones por 9 entradas. Chicago está bateando 238 en la carretera, donde tienen un diferencial de menos 25 carreras. Los Cubs han perdido 4 de 6 en la carretera. Tienen un récord de 23-31 fuera de casa. El bullpen de Chicago tiene una efectividad de 4.62 en la carretera. Juega Cincinnati menos 101. Cleveland Guardians vs Detroit Tigers, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Guardians en Tigers, Tanner Bibee comenzará por Cleveland. Bibee tiene 21 aperturas en el año con una efectividad de 3.51 WHIP de 1.09. El derecho poncha al 27.6% de los bateadores con un 6.6% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 36.4% con 1.09 jonrones por 9 entradas. Jack Flaherty es el abridor para Detroit. Flaherty en 18 aperturas tiene una efectividad de 2.95 y un WHIP de 0.96. El derecho tiene un porcentaje de ponches de 32% con un 4.6% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 43% con 1.27 jonrones por 9 entradas. Cleveland en sus últimos 10 juegos está bateando 197 con los Tigers en 225. El bullpen de los Guardians en la carretera tiene una efectividad de 2.88. Cleveland tiene un récord de 31-23 para el bajo en la carretera. El equipo detrás de Bibee tiene un récord de 12-9 para el bajo. Juega Cleveland y Detroit por debajo de 7. Kansas City Royals vs Chicago White Sox, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Royals en White Sox, Alec Marsh es el abridor para Kansas City. Marsh tiene 19 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.75 y un WHIP de 1.24. El derecho poncha al 22.3% de los bateadores con un 7.7% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 36.8% con 1.30 jonrones por 9 entradas. Chris Flexen es el abridor para Chicago. Flexen ha aparecido en 22 juegos con una efectividad de 5.25 y un WHIP de 1.42. El derecho poncha al 16.9% de los bateadores con un 9.3% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 36.1% con 1.52 jonrones por 9 entradas. Chicago está bateando 214 en casa, donde tienen un diferencial de menos 87 carreras. El bullpen de los White Sox en casa tiene una efectividad de 4.38.
Han perdido 14 juegos consecutivos después de ser superados 22-6 durante el fin de semana por un equipo de Seattle con una ofensiva anémica. El picheo de KC mantiene a los oponentes a un promedio de bateo de 239 en la carretera. Kansas City ha ganado 11 de 12 contra los White Sox. Juega Kansas City en la línea de carrera -1.5 a -105. Minnesota Twins vs New York Mets, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Twins en Mets. Simeon Woods Richardson es el abridor para Minnesota. Woods Richardson en 17 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.27 con un whip de 1.11. El derecho poncha al 21.1% de los bateadores con un 6.9% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 37.9% con 0.82 jonrones por 9 entradas. José Quintana es el abridor para New York. Quintana tiene 20 aperturas con una efectividad de 4.02 y un whip de 1.28. El zurdo poncha al 18.6% de los bateadores con un 8.5% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 46.6% con 1.51 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 5.05 sugiere un aumento en la efectividad basada en el rendimiento. Minnesota está bateando 273 contra abridores zurdos y produciendo 5.1 carreras por juego. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 3.73. New York en sus últimos 10 juegos está bateando 235. Los Twins han ganado 11 de 17 en la carretera. Tienen un récord de 40-23 enfrentando a equipos que permiten 4.2 carreras por juego o más con un retorno de más 4.39 unidades. Los Mets tienen un récord de 19-28 como favoritos en casa con una pérdida de menos 4.61 unidades. Juega Minnesota más 1.08. New York Yankees vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Yankees en Phillies, Luis Gil comenzará por New York. Gil en 20 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.10 y un whip de 1.08. El derecho poncha al 28.2% de los bateadores con un 11.4% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 38% con 0.75 jonrones por 9 entradas. Zach Wheeler es el abridor para Filadelfia. Wheeler tiene 20 aperturas con una efectividad de 2.55 y un whip de 0.98. El veterano poncha al 27% de los bateadores con un 7.5% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 42.5% con 0.80 jonrones por 9 entradas. Filadelfia en sus últimos 10 juegos está bateando 229 con los Yankees en 270 y produciendo 5.5 carreras por juego. Su ofensiva revivió en la serie contra los Red Sox. Filadelfia ha perdido 7 de 10. El bullpen de los Phillies en casa tiene una efectividad de 4.38. Ni tiene un récord de 17-8 como desvalido con un retorno de más 9.82 unidades. Filadelfia tiene un récord de 16-15 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 540 o más alto con una pérdida de menos 2.87 unidades con Ni en 29-17 devolviendo más 6.10 contra esa competencia. Juega Ni más 1.30. Pittsburgh Pirates vs Houston Astros, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Pirates en Astros. Paul Skenes es el abridor para Pittsburgh. Skenes en 12 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 1.93 y un whip de 0.87. El novato derecho tiene un porcentaje de ponches de 34.2% con un 4.6% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 50.6% con 0.96 jonrones por 9 entradas. Jake Bloss será el abridor para Houston. Bloss tiene 3 aperturas con una efectividad de 6.94 y un whip de 1.63. El novato derecho poncha al 20% de los bateadores con un 5.5% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 25% con 3.86 jonrones por 9 entradas. Houston está bateando 266 en casa y los Pirates 233 en la carretera. El picheo de los Astros limita a los oponentes a un promedio de bateo de 225 en casa. Su bullpen tiene una efectividad de 3.57 en casa. Han ganado 12 de 15 en casa. Pittsburgh tiene un récord de 22-20 como favorito con una pérdida de menos 3.75 unidades. Houston tiene un récord de 4-3 cuando se encuentra entre más 1.19 y más 1.49 con un retorno de más 2.06 unidades.
Juega Houston más 133. Seattle Mariners vs Boston Red Sox, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Mariners en Red Sox. Logan Gilbert es el abridor para Seattle. Gilbert en 21 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 2.72 con un whip de 0.86. El derecho poncha al 25% de los bateadores con un 4.9% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 44.2% con 0.97 jonrones por 9 entradas. Nick Pivetta es el abridor para Boston. Pivetta tiene 16 aperturas con una efectividad de 4.50 y un whip de 1.18. El veterano poncha al 29.5% de los bateadores con un 6.1% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 31.4% con 1.61 jonrones por 9 entradas. Boston en casa tiene un diferencial de menos 17 victorias. El picheo de Seattle limita a los oponentes a un promedio de 234 en la carretera. El bullpen de los Red Sox en casa tiene una efectividad de 4.23. Boston tiene un récord de 25-26 en casa con una pérdida de menos 5.30 unidades. Juega Seattle más 1-0-2. Texas Rangers vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Rangers en Cardinals. Nathan Eovaldi es el abridor para Texas. Eovaldi en 18 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.31 con un whip de 1.04. El veterano poncha al 24.6% de los bateadores con un 6.1% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 50.2% con 1.19 jonrones por 9 entradas. Andre Pallante es el abridor para St. Louis. Pallante ha aparecido en 18 juegos con una efectividad de 3.92 y un whip de 1.33. El derecho poncha al 18.3% de los bateadores con un 8.7% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 60.9% con 0.78 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Rangers están bateando 211. Su bullpen en la carretera tiene una efectividad de 5.68. El cuerpo de lanzadores de Texas está permitiendo un promedio de bateo de 261 en la carretera y el equipo tiene un diferencial de menos 41 carreras allí. Los Rangers han perdido 14 de 19 en la carretera después de ser barridos en Toronto. Tienen un récord de 22-32 en la carretera con una pérdida de menos 9.96 unidades. St. Louis tiene un récord de 8-5 como desvalido en casa con un retorno de más 3.43 unidades. Juega St. Louis más 1-0-3. Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles juego 1, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Blue Jays en Orioles juego 1, Yariel Rodríguez comenzará por Toronto en el primer juego. Rodríguez tiene 9 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.69 y un whip de 1.26. El novato derecho poncha al 25.1% de los bateadores con un 12% de bases por bolas. Las bolas en el suelo se sirven al 39.8% con 0.69 jonrones por 9 entradas. Zach Eflin hará su debut con los Orioles. Eflin tiene 19 aperturas con una efectividad de 4.09 y un whip de 1.16. El jugador recién intercambiado poncha al 18.9% de los bateadores con un 2.8% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 42.8% con 1.15 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Blue Jays están bateando 255. Baltimore ha perdido 10 de 14 juegos. Los Blue Jays han ganado 5 de 7 y están viendo una mejora ofensiva. Toronto ha golpeado a Eflin este año con 12 carreras en 17 entradas. Juega Toronto más 1-6-3 en el juego 1. Toronto Blue Jays vs Baltimore Orioles juego 2, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Blue Jays en Orioles juego 2, Bowden Francis es el abridor para Toronto. Francis apareció en 16 juegos con una efectividad de 5.82 y un whip de 1.47. El derecho poncha al 19.7% de los bateadores con un 8.1% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 34.1% con 1.86 jonrones por 9 entradas. Cade Povich comenzará para Baltimore. Povich tiene 7 aperturas con una efectividad de 6.27 y un whip de 1.55. El zurdo tiene un porcentaje de ponches de 16.1% con un 12.1% de bases por bolas.
Las bolas en el suelo son el 39.4% con 1.91 jonrones por 9 entradas. Povich enfrentó a los Blue Jays hace casi 2 meses permitiendo 6 carreras limpias con 4 bases por bolas en 5 1/3 entradas. En sus últimas 2 aperturas ha permitido 11 carreras con 8 bases por bolas en 6 1/3 entradas. Francis en sus últimas 3 apariciones permitió 5 carreras limpias en 5 entradas. Ambos abridores son llamados de las ligas menores que fueron enviados abajo por ineficacia y llamados para comer entradas en una doble cartelera. El bullpen de los Blue Jays en la carretera tiene una efectividad de 4.58. Juega Toronto y Baltimore por encima de 9 en el juego 2. Washington Nationals vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 29 de julio de 2024. Nationals en Diamondbacks. Mitchell Parker será el abridor para Washington. Parker tiene 18 aperturas en el año con una efectividad de 4.34 y un whip de 1.21. El zurdo poncha al 20.4% de los bateadores con un 6% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 40.1% con 1.23 jonrones por 9 entradas. Jordan Montgomery es el abridor para Arizona. Montgomery tiene 14 aperturas con una efectividad de 6.11 y un whip de 1.61. El zurdo ha visto su porcentaje de ponches caer al 14.9% con un 7.6% de bases por bolas. Las bolas en el suelo son el 42.1% con 1.02 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.30 sugiere una disminución en la efectividad basada en sus números. El picheo de Arizona permite un promedio de bateo de 266 en casa. Están bateando 271 contra abridores zurdos y produciendo 5.6 carreras por juego. En sus últimos 10 juegos, los Nationals están produciendo 5.5 carreras por juego. Los Diamondbacks tienen un récord de 30-21 a la alta en casa, donde su bullpen tiene una efectividad cercana a 4. Ambos abridores están tendiendo a la alta. Juega Washington y Arizona a más de 9.